Voy a entrar directamente. Mira, Éxodo capítulo 3. La Biblia dice que Moisés estaba apacentando las ovejas de su suegro. Cuando él estaba en el desierto, dice la Biblia que mientras estaba pastoreando vio en un monte que casualmente le llama el monte de Dios, y en ese monte de Dios, dice, había una zarza que ardía pero que no se consumía. Y la zarza que ardió le llamó la atención, porque es fácil arder. Un culto de gloria, la gente arde. Una alabanza que te gusta, la gente arde. Y lo que arde llama la atención. Y lo que ardió le llamó la atención. Pero ocurrió algo. Vio que la zarza no se apagaba. Y lo que no se apagó causó otra cosa diferente. Dice la Biblia, Moisés dijo, subiré y veré qué es esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se consume? Porque lo que arde llama la atención, pero lo que no se consume atrae a la gente. Lo saca del desierto y lo sube al monte de Dios. Porque lo que necesitamos en la vid verdadera no es gente que arda, es gente que no se consuma en el fuego del Espíritu. Cuando logremos mantener lo que el Espíritu enciende, la gente saldrá sola del desierto y subirá al monte de Dios a tener un encuentro con el Eterno y que sus vidas sean cambiadas para siempre. Dice la Biblia que Moisés llega, y cuando llega hay una voz que sale y le detiene y le dice, Moisés, quita el calzado de tus pies. Y la conversación que tiene, vemos a Dios ahora presentándose a sí mismo. Y la presentación es, yo soy el Dios de Abraham, soy el Dios de Isaac, soy el Dios de Jacob. Y dice el verso 6 del capítulo 3 de Éxodo, y dijo, soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Entonces cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Aleluya. Los primeros 5 libros de la Biblia, Éxodo, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomios, y casi hasta el final, los últimos capítulos no, porque Moisés muere y él no puede escribir su propia muerte, pero los escribió Moisés. Realmente esto no eran 5 libros, era un libro, ya lo hablaremos un día. Era un libro y lo llamaban el libro de la ley. Si yo quiero decir, si quiero conocer quién es Abraham, ¿en qué parte de la Biblia está? Génesis. Si quiero saber quién es Isaac, ¿en qué parte de la Biblia está? En Génesis. Si quiero saber quién es Jacob, ¿en qué parte de la Biblia está? En Génesis. O sea, en Génesis podemos saber quién es Abraham, quién es Isaac y quién es Jacob. Hoy día, si quieres saber quiénes son esos personajes, vas a la Biblia, a cualquiera, abre Génesis y ahí los encuentras. Y si no tienes Biblia, coges el móvil. Y si no hay Biblia y en el móvil tienes internet, biografía de Abraham te sale, biografía de Isaac te sale. ¿Por qué? Porque hoy día sabemos quiénes son, porque hay registros escritos. Yo los conozco porque hay un registro escrito, yo lo puedo leer, pero es que oiga, el día que Dios dijo a Moisés, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, no existía Génesis. Porque Moisés tenía 80 años de edad aquí. Y los 5 libros los escribió Moisés entre los 100 y los 120. Es entonces que cuando se presenta y dice yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, no había registros de quiénes eran. ¿Están captando la idea? Yo si quiero conocer quiénes son, voy a la Biblia, voy a un registro y lo leo. ¿Dónde lo leía Moisés? Si es que fue él el que lo escribió, que todavía no lo había escrito.
faltaban 20 años aproximadamente para que eso se escribiese, y Dios se lo revelase. Entonces, ¿por qué Moisés se escondió y dijo: estoy viendo a Dios? ¿Por qué? No había registros escritos. Pero tanto Abraham, Isaac y Jacob dejaron un legado de vida que el más anterior, que se había muerto, había pasado 500 años aproximadamente. Estamos hablando que se acordó de cómo era alguien que vivió 500 años. ¿Alguien sabe de aquí un antepasado de hace 500 años? Imposible encontrar los registros de cómo vivió y cómo era su conducta, su testimonio, y menos aún en quién creía, en quién adoraba, cómo le servía. Imposible. Pero ¿qué legado de vida dejó Abraham? ¿Qué legado de vida dejó Isaac? ¿Y qué legado de vida dejaron Jacob? Que 500 años después, cuando un Dios dice: soy el Dios de ellos, conozco tanto estas personas, no por lo que he leído, por lo que han hablado, de generación en generación, más de medio 500 años han pasado, y el testimonio de Abraham sigue vigente, el testimonio de Isaac sigue vigente, el legado de Jacob sigue vigente. Por lo tanto, ellos dicen: si Abraham era grande, si Isaac era grande, si Jacob era grande, más grande es el Dios a quien servía. Por eso mi hijo tuvo miedo de mirarlo. Era un legado de vida. Y lo que tenemos que dejar en este mundo es un legado. Una pregunta así, un pensamiento que lanzo como una semilla: ¿cómo nos recordarán las próximas generaciones? No has nacido para pasar por esta tierra sin pena ni gloria. No, has nacido para dejar la huella de Dios aquí. Y a mí muchas veces me dicen: ¿por qué te apasiona dejar todo en las redes sociales, todo lo que relaciona a Dios en las redes sociales? Digo: porque cuando me vaya en el arrebatamiento, aún en la gran tribulación, todavía seguiré predicando, porque internet seguirá existiendo, YouTube seguirá existiendo, y ahí saldremos nosotros, la Iglesia de la Vida, adorando, y saldremos predicando. Es un legado. Yo lo digo, yo no soy millonario, no lo soy. No dejaré, creo yo, que no dejaré a mis hijos una herencia millonaria, no, pero yo voy a dejar otra clase de legado. Yo me propuse que en mi casa jamás echaré una maldición, jamás. Oigan, hay un legado mayor que cualquier dinero, que cualquier posesión. Mis hijos verán que yo me tomé el evangelio en serio, que viví para Dios, que me desgasté para Él y que viví para servirle. Es el legado que quiero dejar a las próximas generaciones, que digan: lo que él predicaba, lo que él profesaba, lo vivía. Muy bien. Es un legado que hay que dejar. Vale, llamarte el Dios de Abraham suena bonito, porque es que Abraham es el padre de la fe, suena muy bonito. Si Abraham era grande, pues su Dios más grande aún. Y ser el Dios de Isaac, bueno, también es bonito, el pobrecito que le tiene que buscar novia, porque si no, no se casa. Vale. Sobre él recaía unas promesas mesiánicas increíbles. Yo no predico aquí de Abraham, ¿no? Del sacrificio. ¿Cómo mola eso? Ser el Dios de Abraham es bonito, ser el Dios de Isaac es bonito. Pero llamarte el Dios de Jacob, ¿cómo? A ver, vamos a ver. Jacob no ha pasado a la historia, valga la redundancia de la palabra, yo creo que ha pasado con un currículum que no le pertenece. Porque claro, Jacob, un suplantador, un engañador, un mentiroso, un mala sombra, que mira lo que has hecho con tu papá, mira lo que has hecho con tu hermano, mira lo que has hecho con él. ¿Por qué Dios se siente, otra vez lo digo, valga la redundancia de la palabra, por qué se siente Dios orgulloso de llamarse el Dios de Jacob? Si yo teniendo la Biblia, Jacob ha pasado
presentado como un suplantador, un mala sombra, que roba, que quita, que hace, que no sé qué. ¿Por qué Dios ahora dice, soy el Dios de Abraham, de Isaac, y no se esconde y dice, hey, que soy el Dios de Jacob? ¿Por qué? ¿Por qué te sientes tan orgulloso de llamarte el Dios de Jacob? ¿Quieres acompañarme a hacer un vuelo rasante en la vida de Jacob? Y vamos a descubrir por qué Dios se siente orgulloso de llamarse el Dios de Jacob. Mira, Jacob nace. La Biblia dice que cuando nace, atención, la primera ecografía de la Biblia, porque va una mujer, Señor, algo me pasa aquí, no sé qué me pasa, me siento muy mal, me muero, y le hace Dios una radiografía. Ah, mira, escucha, enhorabuena, 2 naciones hay en tu vientre. Aleluya. La primera ecografía de la Biblia está en Génesis. Le dijo Dios, traes 2 criaturas, no traes 2. Eso no lo podían saber personas humanas. Eso era Dios mirando 2 naciones ahí en tu vientre. Y hay una profecía, el menor servirá al mayor. El mayor. Y cuando nace, la Biblia dice que nace Esaú. ¿Sabe qué significa Esaú? Otro día hablaremos, pero esta vez con proyector, pues si no lo explico bien. Con un proyector explicaremos los nombres y la Biblia, el origen de los nombres. Y los judíos no ponían nombre por poner. Esaú significa velludo, que tenía mucho pelo. ¿Por qué? Porque cuando nace el niño y le ven con mucho pelo y dice, ¡ay! Si es que este niño tiene mucho pelo, ¿cómo le llamamos? Pues velludo, Esaú. Fíjate cómo ponían los nombres los judíos. Anda, que no eran... Tenían poca imaginación, ¿eh? Y luego cuando sale, tenía el otro así, le tenía así, agarrado aquí. Y decía, ¡ay, mira el otro! ¡Ay, qué malas son! Jacob, que significa suplantador. Porque has querido suplantar a tu hermano, has querido nacer antes que él. Fíjate, lo marcaron. Ya le pusieron un nombre sin todavía haber venido al mundo, porque a veces marcamos a la gente, ¿eh? Todavía no han nacido de nuevo y ya les estamos marcando, ¿eh? Y desde pequeño, suplantador, mala sombra. Pero si es una criatura, dejarle que nazca. Oigan, ¿saben ustedes que no todo el mundo está en el mismo nivel en la iglesia? Están los niños, mira, los carnales son los niños en Cristo, y luego están los maduros en el Señor. Por lo tanto, no todo el mundo está en el mismo nivel. Hay niveles en la iglesia. Y Jacob empieza a crecer. Jacob, dice la Biblia que él era tranquilito, se quedaba en la casa, no le gustaba trabajar, pero Esaú sí, a Esaú le gustaba trabajar. Dice la Biblia que un día viniendo del campo cansado, oye, dame de ese guiso que me muero, dame de ese guiso que me muero. Y le dice Jacob, véndeme la primogenitura. La primogenitura era la bendición que Dios te regalaba por ser el primer nacido, el primogénito. Te la regalo de gratis, te la regalo. Y cuando tu padre reparta la herencia para ti el doble, te la regalo. Manténla, respétala, solamente eso. Pero dice la Biblia que él la menospreció y dijo, ¿para qué me sirve? ¿Para qué? Si total me muero, pues toma. La primogenitura se podía perder por 2 motivos. Una, porque la despreciaras. O 2, porque cometieras un pecado vil como hizo Rubén. He perdido la primogenitura. Y si queréis saber ese detalle, leedlo en mi libro, que lo compraste. ¿Para qué la quiero? Dice la Biblia que en ese momento Jacob es el primogénito, pero ha sido en el desierto, nadie lo sabe. Pasan los años, dice la Biblia, que Isaac se va a morir y tiene que bendecir con la bendición de la primogenitura. Le dice Jacob a su madre, mamá, que como le ponga las manos, papá, a Esaú, la bendición va a ser para él. Pero si es que el primogénito soy yo. ¿Pero por qué? Porque pasó esto. Escuchen, para todos el primogénito era Isaac. O sea, Esaú era el primogénito. Pero ocurrió algo en la intimidad que nadie sabía. Isaac llamó a Esaú porque él no sabía lo que había hecho, que le había menospreciado. Para los hombres el primogénito era Esaú, para Dios el primogénito ya era Jacob. Porque Dios había visto lo que había pasado en el desierto, que uno lo había menospreciado y el otro lo había amado. Y te tengo una noticia, para Dios no eres lo que eres aquí. Para Dios eres lo que eres en la intimidad, en el secreto, cuando nadie te ve.
yo que soy aquí, soy el pastor de la iglesia y vengo aquí a ministrar y soy predicador y soy el pastor para la iglesia. Esto es una imagen pública porque para Dios soy lo que soy en la intimidad. Cuando nadie me ve, mis pensamientos más ocultos, Dios me va a pesar a mí en balanza, no por lo que hago yo aquí delante de todos ustedes. Dios pesará en balanza mi santidad porque hago yo en secreto. ¿Qué hago? ¿Qué veo? ¿Qué escucho? ¿Qué medito? ¿Qué hago? ¿Qué trampas tengo? Lo que soy para Dios se ve en la intimidad. Aleluya. Me encanta el salmo que dice: en lo íntimo me has hecho aprender sabiduría. Aleluya. Porque lo que somos para Dios somos en la intimidad. Y claro, es verdad que se puso pelo como su hermano. Y qué malo eres, Jacob, has engañado a tu papá, hombre, que era ciego y te has hecho pasar por... Qué malo eres, si no le engañas no te bendice. Pensamos, si no le engañas no te bendice. La pregunta es, vamos a ver, por muchas manos que ponía Isaac, ¿quién manda la bendición de la primogenitura? ¿Isaac o Dios? ¿Por qué le bendijo entonces? Porque la bendición de la primogenitura vino sobre Jacob. ¿Por qué le bendijo si se hizo pasar por su hermano? Porque el hermano no le había contado a su padre que la había despreciado. Porque si se lo cuenta, dice, pues si la has perdido, si tú la has despreciado y tu hermano la ha amado, que venga tu hermano que se la merece. Entonces, criticamos a Jacob por haberse hecho pasar y victimizamos a Esaú, pobrecito, que su hermano le ha robado la bendición. No la ha robado, es que la ha menospreciado y el otro la ha amado. Es que a veces echamos las culpas al que no se lo merece, ¿eh? A veces culpamos al inocente y al inocente le tenemos por culpable. Y Dios, que está en el cielo, dice, no, mira, quien merece la bendición es mi Jacob, que este sí la ha amado. Lo bendice, y en el momento que lo bendice, dice la Biblia, y Saúl juró matarlo. ¿Por qué? Por la bendición. Que no quieres responsabilidades, pero quieres bendiciones. Esaú no quiere la responsabilidad de la primogenitura. No quiere ser el primogénito y vivir como el primogénito. Pero a la hora de las bendiciones sí las quiere. Iglesia de David, sin responsabilidad con la bendición. Si quieres bendición, prepárate que Dios te va a exigir responsabilidad. Y como la bendecido lo ha desterrado, porque el bendecido es desterrado de muchos lugares. Porque la bendición incomoda en medio de gente que no la tiene. Pon un ungido en un lugar, un bendecido en un lugar. ¿Te has dado cuenta que en la casa son dos inconversos? Hay un cristiano, pasa algo y el problema siempre es Dios para que el cristiano se dañe. Pues Dios, mira a Dios y mira a Dios. Siempre tienen que sacar al cristiano y a Dios en todas las desgracias. Es que la bendición incomoda mucho. La luz siempre hará daño a las tinieblas. Dice la Biblia que sale desterrado, tiene sueño, se acuesta, tiene como colchón el frío suelo, tiene como almohada una piedra, tiene para calentarse el rocío de la noche y las estrellas. Dice la Biblia que ha soñado con Dios, una escalera, ángeles suben y bajan del cielo a la tierra, porque el que tiene la bendición no necesita mucho, basta tirarse en el suelo, te almohada una piedra, pero tendrá sueños de grandeza. El bendecido duerme bien, aleluya. Estoy hablando que el bendecido tiene que decir como David, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú me haces vivir confiado. Jacob decía, me basta, mira, una piedra, da igual, aunque sea una piedra, incómodo como sea, pero tengo tu bendición y que a gusto duermo. ¡Aleluya! Seguimos rápido porque llega a la tierra de su tío. Dice la Biblia que ve a Raquel. Ya os predicaré un día. Somos la Raquel de esta historia. Y dice la Biblia que se enamora porque el que tiene la bendición, el que ha conocido a Dios, puede amar verdaderamente. Sí, Señor. No es amor puro. Pasa 21 años trabajando por el amor de su vida, pero dice la Biblia que los días, los años le parecieron como días porque la amaba.
Porque cuando hay amor por medio, el trabajo no cuesta. Cuando hay amor por medio no cuesta. Da igual el sacrificio que hagas. Cuando hay amor por medio, el sacrificio no cuesta. Y ha formado su familia. Ha formado todo, Jacob. Y hay un momento en que le dice Jacob a su suegro: ya es hora de independizarme, me tengo que ir. Entonces se marcha a emprender una nueva etapa. Y tiene riquezas, tiene hijos, lo tiene todo. Pero aunque lo tiene todo, necesita una cosa, que es la que todos necesitamos: tener un encuentro a solas con Él. Y hay un momento en su travesía que lo tiene todo, pero se encuentra con un monte llamado Peniel. Y hay algo que le dice Dios, le dice: te espero arriba, a ti solito. Ya me iréis conociendo mi mente, pero necesitamos una experiencia traumática con Dios, que te marque para siempre. Necesitas vivir una experiencia tan grande con Él, tan genuina, tan bonita, tan perfecta, que después de descender del monte no vuelvas a ser el mismo. La gente que no cambia es porque no se ha encontrado con Él. Porque no hay forma de encontrarte con Él y no bajar del monte de una manera diferente. Necesitamos tener un encuentro con Él genuino, traumático. Me encantan los montes. Me encantan. Allí Dios te restaura. ¿Cuántos han visto el videoclip de Santo Espíritu de Eduardo Maya? Se hizo muy famoso. El lugar no lo eligió Eduardo, lo elegí yo. Él me dijo: primo, ayúdame para el tema del videoclip, un lugar. Dije: ya está, lo tengo. Nada más ponerme la alabanza, dije: tengo el lugar. Y si ven, verlo en YouTube, Santo Espíritu de Eduardo Maya, hay un momento, es un monte. Hay un momento que le extiende las manos, se ve toda Alcalá detrás. Eso es el viso de Alcalá de Henares. Está arriba. Es una montaña. Un tiempo de mi vida. Todos pasamos por crisis. Un momento de mi vida que todas las tardes me subía allí. Y me ponía unos cascos, una alabanza, duraba 1 hora. Me sentaba, miraba el sol, como se escondía detrás de las montañas. No podía orar, no sabía cómo decir, porque a veces no encuentran las palabras. Un día, otro día, otro día, otro día. Escucha, no me habló Dios nunca en el monte. Solamente mi tiempo terminaba. Si no me hablas, mi alma se muere en el silencio, como decía David. Pero cuando terminé esa etapa de mi vida, me di cuenta que Dios ya me estaba esperando en el monte todos los días. Y si hubo un lugar donde yo recuerdo, donde Dios me abrazó, fue en ese lugar. Necesitamos un lugar traumático que nos marque, que nos forme. Y Jacob subió y nunca más fue el mismo. ¿Por qué? Voy a ver si puedo. ¿Están bien ustedes? Dice la Biblia que en la lucha que tienen, Dios le dice algo que mi cerebro explotó. Déjame, que raya el alba, déjame, no te dejaré hasta que no me bendigas, déjame. Y le dice: ¿se puede saber? ¿Y cuál es tu nombre? Y le dice: me llamo Jacob. Siempre le han llamado así, siempre. Jacob, ya me han llamado tanto así que ya me he acostumbrado. Y le dice: no se diga más tu nombre Jacob, sino Israel. Y le dice el por qué. Porque has luchado con Dios y los hombres y los has vencido. Cuando yo me encuentro con este texto, miro otra versión, lo mismo. Y miro otra versión, lo mismo. Y veo otra versión, lo mismo. Digo: a ver, no, otra versión, lo mismo. Todas decían lo mismo.
te llamarás Israel porque has luchado con Dios y los hombres y los has vencido. Yo entendía que un hombre, mira, si yo me pego con Diego, con Cuco, pues Cuco me pega a mí, me más fuerte, me pega a mí, normal. Uno de los dos gana, otro pierde, eso es normal. Jacob era un luchador, siempre había ganado. Pero ¿quién lucha con Dios? Y Dios dice, me has vencido. Ay. Pero vamos a ver, ¿cómo que se puede vencer a Dios? Y si se puede, ¿qué significa? ¿Y eso cómo se explica? ¿Cómo se cocina eso? ¿Cómo se puede vencer a Dios? Estamos hablando de Dios. El Dios que David, cuando quiso hablar de su grandeza, para que vean la grandeza del Dios al cual Jacob ha vencido, que por eso se siente orgulloso él. David dijo en una ocasión, bendice alma mía Jehová, te cubres de luz como de vestiduras, cabalgas sobre las alas del viento, tomas las nubes, las haces carrozas, coges a las llamas de fuego, las conviertes en ministros. Tiene que decir David, un día las aguas subieron por encima de los montes más altos. ¿Cuándo? El diluvio. Dice, pero al sonido de la voz de Jehová las aguas huyeron. Al sonido de su trueno se apresuraron, las montañas se elevaron, los valles descendieron. Es tan grande el Dios al cual Jacob ha vencido que Isaías fue al pueblo y le dijo, ¿pero que queréis hacer a Dios una imagen? ¿Y qué imagen me vais a hacer? ¿Queréis a Dios agradarle con holocaustos? Pues no hay animales en el mundo suficiente para hacer un holocausto que le puedan agradar. ¿Queréis agradarle con fuego? No hay madera en el mundo para hacer un fuego que le quiera agradar. Si con tres dedos hace así y junta todo el polvo de la tierra, con tres dedos junta el polvo de la tierra, dice la Biblia, todas las aguas caben en el hueco de su mano, singular. ¿Han ido alguna vez? ¿Han cogido agua? ¿Alguna vez han bebido agua con las manos? Lo normal es que haga así alguien, pero no así, porque así recoge más. Dice Dios, no necesito las dos manos, con una solamente. En el hueco de su mano caben todos los mares. Dice, todos los océanos son como una gota en un cubo que cae. Dice la Biblia, Él saca todo el ejército de los cielos, hablando de las estrellas. Y dice, y a cada estrella la llama, no por su nombre, por sus nombres. No es que Dios haya puesto nombre a cada estrella, no, las ha puesto dos. Es como, por ejemplo, llamarse José Luis. Su nombre, son dos nombres en uno. Pues dice Dios, a ver cuántas estrellas hay. Dice, innumerables, no se pueden contar, como la arena que hay en el mar. Dice, vale, pues voy a empezar a poner nombres. Y no puso uno, puso dos nombres a cada, dos nombres por cada estrella. Los astrónomos dicen que no se puede medir, que no se puede contar, porque el Dios al cual Jacob ha vencido es tan grande que saca el ejército de los cielos y las estrellas las llama por su nombre. Dice la Biblia que enrolla los cielos como un pergamino, o que hace así como la cortina. Imagínate a la cortina hacerlo así. Dice la Biblia que Él hace eso con los cielos, los descorre como si fuera una cortina. Es tan grande el Dios al cual Jacob ha vencido que un día Job tuvo un encuentro con él en un torbellino y le dijo Dios, a ver, vamos a ver, ahora necesito yo hablar contigo. Hay 140 preguntas que le dejan al hombre más sabio, más justo que ha pasado en el tiempo del Antiguo Testamento, y le dice, Job, ciñe como varón tus lomos, que yo te voy a preguntar y tú me vas a responder. Vamos a ver la grandeza que Dios tiene. Le dice, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Dímelo, si tienes sabiduría, ya es grande el número de tus días, ya has nacido, dímelo. Y Job empieza a callarse. Y le dice, Job, ¿has mostrado tú al alba su lugar?
que cuando salga el sol ocupe los confines de la tierra. Le has dicho al sol, sal de aquí, para que cuando salga el sol ocupe los confines de la tierra y con ellos sean sacudidos todos los impíos. Y de los cielos se baja abajo y le dice, ¿has ido tú hasta las fuentes del abismo? Has bajado a las profundidades de los mares y has andado por ellas. Nadie puede andar en las profundidades de los mares. Mira, a lo máximo que ha podido llegar un ser humano, ¿cuánto? 13 kilómetros en la fosa de las Marianas. No pueden ir más, no puede, porque la presión es tan grande que cualquier ser que pueda vivir explotaría. No puede, no hay cuerpo humano que pueda soportarlo. No se puede ir a la profundidad de los mares. No se puede, porque en la profundidad de los mares, cuando ya se acaba agua y hay tierra debajo, hay una prisión de demonios, hay una puerta que entra al Seol, hay un pozo que entra una cárcel de demonios. No se puede ir ahí. Pero dice Dios, ¿has bajado tú a la profundidad de los mares? Yo camino por el océano y veo sus maravillas. Y le dice, ¿has visto la sombra de las puertas de la muerte? Que han sido descubiertas las puertas de la muerte. Y Dios, de lo más profundo, Él se eleva a lo más alto y dice, ¿sabes tú por dónde se reparte el camino de la luz? ¿O cuál es el lugar de las tinieblas? Oiga, 4000 años, el libro de Job, y Dios ya estaba hablando de manera científica. Decía Albert Einstein que la luz viajaba. La luz viaja por el espacio-tiempo, tiene camino. Las tinieblas están quietas. Hace 4000 años ya Dios había dicho, ¿sabes tú por dónde se reparte el camino de la luz? ¿Y cuál es el lugar de las tinieblas? Ya me decía, la luz viaja, las tinieblas están quietas. Tiene que decirle, ¿sabes tú si la lluvia tiene padre o si la nieve tiene madre? ¿Quién engendró las escarchas del rocío? Sacarán las constelaciones de los cielos a su tiempo. Guiarás a la osa mayor con sus hijos. Atarán las ligaduras de las Pleiades. Desatarán las ligaduras del Orión. Le tienen que decir, has entrado a la cueva de los leones cuando duermen. Le despertarán para que den de cazar y coman su cachorro. Le tienen que decir, ¿acaso tú has contado a la cabra montesa? ¿Le has contado los meses de su preñez? ¿Has contado cuándo tiene que dar la luz? Te diré que en la soledad de su morada y en el momento de dar a luz te has inclinado, porque yo me he inclinado y les he ayudado a dar a luz. Tiene que decirle, volará el gavilán por tu mandamiento. ¿Le has dado tú acaso al hombre inteligencia o al corazón del hombre sabiduría? Has mandado a los rayos a la tierra desierta e inculta, donde no habita el hombre. Pero dice Dios, me place a mí que crezca la tierna hierba. Has dicho, y ellos te han respondido, henos aquí para servirte. Tiene que decirle, ¿le has dado al pavo real las hermosas alas que tienen? ¿O las alas del avestruz? ¿Se lo has dado tú? Dice, mira, te voy a decir algo que no sabes. Sabes que al avestruz le di unas hermosas alas, pero le privé de inteligencia. No le di sabiduría, porque tiene hijos, se olvida y luego los mata al día siguiente. Pero en la batalla se ríe del jinete y del caballo. Y dice, hablando del caballo, ¿lo has vestido tú con cuello? Su cuello con crines ondulantes. El resoplido de su nariz es formidable. Él no tiene miedo a nada. Él no vuelve su rostro ante la espada. Su oído muy sensible. Huele la batalla y escucha la voz del capitán a distancia. Y empieza Dios y sigue hablando. Y empieza a sacar un personaje, un animal único, que ya para que Job vea la grandeza le dice, Job, has atado tú al leviatán con anzuelo. Con una soga que le eches en la nariz, le has levantado para que tus hijas jueguen con él como si de un pájaro se tratase. Le dice, Job, no podéis hacer eso. Y te voy a decir el porqué, Job. Porque a una sola vista todos los hombres se desmayan. Porque no hay hombre tan valiente y tan osado que cuando el leviatán duerma se acerca a él y le despierta. Porque irás, pero no regresarás, porque toda esperanza delante de él será burlada. Dice, toda arma le es como nada. Si le alcanzas, ni con flechas, ni con arcos, ni espadas, ni jabalina le hará huir, porque las escamas de su piel están tan pegadas entre sí que el viento no puede pasar entre ellos. Las partes más blandas de su cuerpo están endurecidas. Me he metido dentro, su corazón es como la roca. Él hace hervir al mar profundo, a su paso lo vuelve blanco y resplandeciente. Y el que baja a lo más bajo se eleva a lo más alto y dice, menosprecia toda cosa alta. Es el rey de todos los soberbios, animal creado sin temor. Les voy a descubrir una cosa que leí en una Biblia en 3 tomos.
Mi tío José, que está en la presencia del Señor, me dijo: toma, te lo regalo. Una Biblia en 3 tomos, me la he encontrado, toma. Y cuando leí este pasaje, dice el Leviatán que cuando extiende sus alas, hasta los ángeles retroceden. Pero dice esta versión, dice, pero Jehová con un hilo lo levanta y hace que sus ángeles se rían. ¿Saben ustedes que el Leviatán es un tipo de Satanás? Y Satanás muchas veces hace así y se levanta, intenta imponer y dar miedo, y dice Dios: me basta un hilo, Satanás, un hilo. Con un hilo te levanto y hago que la iglesia de la vida verdadera se ría de ti, porque el Dios que tenemos es capaz de atar a los demonios, a su ejército, porque no hay nadie que pueda con Dios. Es tan impotente el Leviatán que dice: sus ojos como los párpados de la mañana, las hileras de sus dientes espantan. Con un estornudo, dice, enciende lumbre, de su boca salen llamas. Pero Dios lo hace así con un hilo. Y el que hace todo eso con estas cosas, ahora en un monte ha sido vencido por un hombre. ¿Y cómo es esto? Ahora sí, acompáñame con la batería. Música, necesito música. Y ahora es cuando la iglesia se prepara, porque les he dicho que vamos a acabar adorando, ¿verdad? ¿Y cómo es posible, Abraham mío, que un hombre mortal sea capaz de vencer a este Dios que acabamos de describir? Si Dios es todopoderoso, si no hay nadie como Él, si como Él no hay otro, la grandeza del Dios que tiene no hay en el mundo, ¿cómo es posible que Jacob le haya podido vencer? ¿Cuántos quieren descubrir el secreto de cómo vencer a Dios y qué significa? ¿Cuántos quieren saber el secreto de vencer a Dios? No está oculto, lo dice la Biblia. La Biblia guardó silencio hasta que el libro de Oseas, capítulo 12, verso 4, desvela el secreto de cómo vencerle. Dice la Biblia: Jacob luchó con el ángel, lloró y le rogó en Betel, porque el secreto para vencerle es llorar, es aclamar, es rendirte. Lloró y le rogó en Betel. Jacob no había vencido con espada, no lo ha vencido con arma. Jacob se ha arrodillado y ha dicho: por favor, le ha rogado, le ha suplicado, le ha dicho: por favor, atiéndeme. Porque no hay manera, no hay otra manera, iglesia. El corazón de Dios se toca con ruegos. ¿Y saben lo que significa vencer a Dios? Vencer a Dios no es humillarlo. Vencer a Dios no es quedar por encima de Él. Vencer a Dios es tocar su corazón. Y lo que estaba ahí oculto, lo que estaba ahí en secreto, sale a la luz. Cuando la iglesia es capaz de tocar el corazón de Dios, la iglesia es capaz de mover la mano que mueve el mundo. Por eso Dios se siente orgulloso de llamarse el Dios de Jacob, porque el legado que nos ha dejado es que por medio de los ruegos, de las lágrimas y de las súplicas, podemos tocar su corazón. Y en el Nuevo Testamento lo pone nombre y apellidos. ¿Saben cómo se llaman los que vencen a Dios? Te lo voy a decir, se lo dijo Dios a una mujer de mal vivir. Si yo soy Dios, si yo soy Jesús, al maestro de Israel le impresiono. Y al maestro de Israel le digo: te voy a dar un secreto que ningún apóstol, ningún profeta lo sabe. Te voy a decir quién es mi padre. Pero al religioso le dice: nace de nuevo, porque si no naces de nuevo en mi reino no entras. Pero a una mujer de mal vivir, que estaba perdida, que
rumbo al infierno. Dijo, la voy a cambiar a ella y va a cambiar a toda su ciudad. Necesitas saber el secreto para tocar mi corazón. Samaritano, Dios es espíritu. Era el secreto escondido en todas las generaciones. Dios es espíritu, y quien le adore, que le adore en espíritu y en verdad. Si yo soy Jesús, impresiona al maestro.